Hermanos, buenos días. El Señor bendiga sus casas, sus hogares y los llene de mucha de su gracia. Antes de que iniciemos la reflexión, vamos a orar para que el Señor bendiga este momento en el cual vamos a entrar en la reflexión de la palabra. Bendito Dios y Padre bueno, te rogamos, Señor, que este momento usted se glorifique en la reflexión de la palabra, que permita, Señor, que las ideas fluyan, Señor, que la palabra llegue al corazón de los hermanos, que puedan ser bendecidos con la reflexión del día de hoy, Señor, que sea una tremenda palabra, Padre Santo, que edifique la vida de los hogares a donde va a llegar este mensaje, Padre bueno. Y Señor, pues que su Espíritu Santo también, oh Padre, tome el control de mi vida y mis emociones, Señor, en este día, Señor. Rogamos pues que usted, Señor, esté en control de todo este tiempo que vamos a pasar, Señor, sentados reflexionando sobre la palabra. Amén. Quiero, hermanos, que vayamos al segundo libro de los Reyes, al capítulo 18, y vamos a leer de los versos 1 hasta el 8. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Vamos a leer los primeros 8 versículos y ahí vamos a desarrollar todo nuestro pensamiento de este domingo. Dice el verso 1: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y las llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Verso 7: y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. El secreto de una vida consagrada es el título de nuestro pensamiento, de nuestra reflexión de esta mañana. Entendemos, y creo que casi todos tienen eso claro, que consagración significa separado o separación. Entonces, pero es bueno tener esto inicialmente, tenerlo claro. Algunos ven la consagración como un propósito para su vida, y como creyentes, pues, o más bien todos los creyentes deben de tener esto como un propósito para su vida, pero algunos no saben qué dirección tomar para adoptar esta conducta como estilo de vida. Quizás tienen claro el concepto de lo que significa consagración, pero a veces no tienen claro qué camino tomar para poder llegar a esa condición que es la que espera Dios que todos tengamos como propósito en la vida de cada uno de nosotros. La consagración de Ezequías tuvo las siguientes características, ponga buena atención. Tuvo determinación, tuvo fe, tuvo firmeza, tuvo obediencia, tuvo persistencia y tuvo lucha. Ese es el camino que llevó a Ezequías a la consagración al Señor. En primer lugar, este rey determinó destruir la idolatría, el pecado que era predominante en aquel momento histórico. Y a todos nosotros en algún momento nos va a tocar tomar una determinación de sacar de nuestra vida el pecado que probablemente es predominante en el momento de cada creyente. Y creo que pongan buena atención a lo que voy a decir aquí. Determinar significa, desde una perspectiva bíblica, marcar límites, pero en un concepto más amplio,
o secular, lo podríamos llamar de esa manera, significa paso previo para la eficacia, y es bueno que tengan claro esas dos significados, porque de allí se desprenderá todos los demás aspectos de lo que quiero compartir en esta mañana. Entonces, volviendo a lo que decíamos de Ezequías, en primer lugar, él determinó destruir la idolatría, determinó terminar con el pecado predominante del pueblo en ese momento. Jueces capítulo 6, versículos 25 y 26, nos habla acerca del llamado que Dios le hizo a Gedeón, del encuentro que él tuvo con Gedeón cuando él lo llamó a que cumpliera una misión en el pueblo de Israel. Pero lo primero que tuvo que hacer Gedeón fue arrancar, exterminar la idolatría de Israel, aún a costa de su propia vida, porque el verso 30 del mismo capítulo enseña que cuando el pueblo se dio cuenta que Gedeón había destruido los ídolos, fueron a su casa, fueron a buscarlo para matarle. Entonces, eso nos enseña que nosotros no podemos transigir, y entendemos cómo transigir, jugar y darle el lugar al pecado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser duros con el pecado, tenemos que ser... tenemos que eliminarlo desde todo punto de vista de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. El capítulo 23 del mismo segundo libro de Reyes encuentro algo bien interesante, algo que aprendí hace algún tiempo que quiero compartir con ustedes esta mañana y que nos va a ayudar a ampliar el concepto de la determinación de Ezequías. Capítulo 23, verso 12, dice lo siguiente: derribó, inicia el versículo 12 diciendo esto: derribó además el rey los altares que estaban sobre las azoteas de la sala de la casa de Acaz, de los reyes de Judá que habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los atrios de la casa de Jehová. En ese entonces, los reyes habían limpiado al pueblo de la idolatría de su pecado, o sea, habían destruido los ídolos y habían depuesto a los sacerdotes que hacían culto a esos ídolos, pero habían dejado los altares. Con el tiempo, Israel volvió a adorar en esos altares. Haciendo una lectura cuidadosa, yo pude entender que el cristiano de hoy puede tener el mismo problema. El cristiano de hoy, de una manera sincera, puede limpiar su vida en cuanto al pecado. Cuando peca se siente mal, le pide perdón al Señor, pero no derriba el altar. O sea que en el corazón de los creyentes puede haber un altar para el pecado. Por eso es que muchos cristianos caen en el mismo error, en el mismo pecado, vez tras vez. Nuevamente se pueden arrepentir y son sinceros, pero como no han derrumbado ese altar, cuando llega la tentación, el pecado encuentra un altar de adoración y por eso la persona vuelve a caer en el mismo estado. Tenemos que, entonces, nosotros, como hizo este rey, ¿cierto?, derrumbar los altares para que no haya lugar a que cuando llegue la tentación el pecado encuentre ese lugar de adoración para volver a caer en lo mismo. Entonces eso fue lo que hizo ese rey. Además, derribó los altares. No había ya una excusa, ya no había un lugar donde ir a adorar y cometer el pecado que predominaba en ese entonces en la vida del pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que ser intransigentes con el pecado, radicales. No podemos coquetear y no podemos tener lugares donde el pecado pueda volver a ocupar un lugar en nuestra vida. Entonces, el primer paso para que Ezequías llegase a su consagración fue determinar, ¿cierto?, destruir el pecado que había en el pueblo de Israel, ¿cierto?, para no dar lugar más a estar cayendo. Lo segundo, eso lo encontramos en el versículo 4, leamos el versículo 4 del capítulo 18, mi querido hermano, dice el verso así:
Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce, etc. Verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Lo segundo que encontramos aquí es que era un hombre de una gran fe. Dice aquí que él confió mucho en el Señor, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Era un hombre de una gran fe nuevamente y él puso toda su confianza, toda su fe en Dios. Ahora, el verbo poner esperanza significa inclinarse con todo el peso. Eso es lo que significa esa frase. Y quiero ilustrarla, tratar de ilustrar esto de la siguiente manera. Cuando usted se va a sentar en una silla, usted se sienta confiado en que esa silla podrá con su peso. Y usted no está sentado en esa silla teniendo temor de que la silla se va a partir. Usted se sienta con todo su peso y no está teniéndose de ninguna otra cosa porque usted cree, usted siente que esa silla puede con usted. Cuando usted se acuesta en su cama, usted hace lo mismo. Usted ha confiado que su cama puede con usted, puede con su peso. Y por eso duerme tranquilo y descansa todo el peso sobre su cama. Eso es lo que hizo Ezequías. Eso es lo que significa. Él descansó, dejó todo el peso en las manos del Señor porque él entendía que Dios le iba a respaldar y no lo iba a dejar solo. Ahora, inclinarse significa una actitud también del corazón. O sea, este hombre con todo su corazón puso todo el peso de su responsabilidad en las manos del Señor y confió en que Dios le ayudase. Entonces, estamos viendo que la determinación y la fe son esenciales dentro del camino de la consagración de un creyente a nuestro Dios. Verso 6. Y en ese verso 6 vamos a encontrar varias cosas muy interesantes. Quizás 2 o 3 cosas vamos a encontrar en este verso 6. Mire lo que dice. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Entonces, en primer lugar, encontramos en el verso 6 firmeza. Se apegó únicamente al Señor, porque siguió a Jehová. Entonces, su único apego, o el único apego de este rey era el Señor. Se apegó únicamente al Señor. Le permaneció fiel durante toda su vida, a pesar de los obstáculos, de las distracciones y de las tentaciones. Jamás él se apartó. Probablemente la vida, el diablo, nuestra propia carne, a veces no son tan directos con el pecado, a veces utilizan distracciones para sacarnos del camino, pero aún así, este hombre, que probablemente pudo haber tenido muchas distracciones, permaneció firme en el Señor. Fue un hombre con muchos obstáculos, lo podemos ver en los capítulos 19 y 20, las luchas que tuvo, pero aún a pesar de esos obstáculos, oró al Señor y permaneció firme. Probablemente fue un hombre de grandes tentaciones, era un hombre de poder, era un rey, tenía la probabilidad de acceder a muchas cosas, pero nunca se dejó dominar de esas tentaciones. Fue un hombre que fue firme al Señor todos los días de su vida, a pesar de todas esas circunstancias negativas que se le presentaron. Hebreos capítulo 10, quiero que vaya conmigo allá. Hebreos capítulo 10 nos aporta algo muy lindo con respecto a lo que venimos hablando. El verso 23, mire lo que dice acá el Nuevo Testamento. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué está diciendo este versículo? Que nosotros nunca vacilaremos y que probablemente Ezequías no vaciló porque él había puesto la fe en la fidelidad del que había prometido. Por eso él no vaciló, ¿cierto? Porque su esperanza estaba en la fidelidad de un Dios que le había hecho promesas, y nosotros no vacilaremos mientras pongamos nuestras esperanzas en el Dios que ha hecho las promesas de nosotros. Entonces nos mantendremos firmes a pesar de todas las circunstancias. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo, leámoslo 8 y 9, para que entremos bien en contexto. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuevamente las Escrituras pidiendo firmeza
en medio de la persecución, en medio de los artilugios que el diablo pueda usar para distraerlo, para hacerlo caer. Y Pedro está diciendo aquí que nosotros tenemos que ser firmes en la fe y que esto no es algo exclusivo suyo o mío, sino que todos los hermanos en el mundo padecen de la misma situación y muchos hermanos en el mundo son firmes a pesar de las circunstancias. Volviendo entonces a Segunda de Reyes, vamos allá rápidamente. Segunda de Reyes, del capítulo 18, ubiquémonos allí, por favor. Verso 18. En el verso 6, que le dije que el verso 6 tenía varias cosas importantes para nosotros, encontraremos lo siguiente. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Aparte de la firmeza, él usó su obediencia, guardó los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Le recomendó a la nación que amaran al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, y que guardaran los mandamientos. San Juan capítulo 15, dentro de todo lo que el Nuevo Testamento nos aporta con respecto a amar al Señor, nos enseña que amar al Señor es guardar los mandamientos. Que el amor al Señor no es un sentimiento, sino una acción. Y amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Es importante entonces la obediencia dentro del desarrollo de la consagración de nuestras vidas como creyentes. Quiero ilustrar lo siguiente con Josué. Capítulo 1. Nuevamente es un pasaje precioso que usted lo ha leído cantidad de veces. Versos 7 y 8. Mire lo que dice aquí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La obediencia en la vida de Josué fue fundamental en su consagración como siervo del Señor y en la consagración de su familia, porque eso es lo que se registra en los capítulos ya finales del libro. Israel sirvió a Dios todo el tiempo de Josué. Cuando usted termina el libro de Josué y empieza a leer el libro de Jueces, se dará cuenta que se levantó una generación que no conocía al Señor, no obedeció. Porque los líderes que quedaron después de Josué no hicieron valer la obediencia, no enseñaron la obediencia ni fueron obedientes. Josué fue un hombre obediente y enseñó la obediencia. Israel marchó en obediencia y por eso fue bendecido. Por eso alcanzaron la tierra prometida. Entonces, esencial para nosotros la obediencia en la consagración. Y el Señor obviamente traerá bendición para nosotros. Verso 6 en su parte B del libro de los Reyes. Volvamos allá. Reyes 18. Verso 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Persistencia. Y no se apartó de él. No dejó de seguir a Dios a pesar de cualquier tipo de circunstancia adversa. Y lo voy a ilustrar de la manera siguiente. Ruth, capítulo 1, verso 16. Leámoslo del 15. Nuevamente para que entremos bien en contexto. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El contexto de estas palabras, que son muy emocionantes, que están cargadas, yo diría, de unción, ¿cierto? Porque cuando las leo, causan un impacto en mi corazón. El contexto de esas palabras fue un contexto negativo, ¿cierto? Ruth había perdido a su esposo, su suegro había muerto, en la tierra ya había hambre, tenía que viajar a otra nación extranjera. Noemí salió con sus dos nueras, una de ellas
se quedó y ella le dice a Ruth, quédate tú también. Y Ruth persiste, dice, no señora, yo no la voy a dejar. Su pueblo será mi pueblo y su Dios será mi Dios. Persistir, aunque las circunstancias no sean nada favorables. Y si usted lee los versículos anteriores, se dará cuenta que las circunstancias para estas mujeres y para Ruth no eran nada favorables, pero ella persistió, ¿cierto?, en seguir al Señor. Importante entonces en el desarrollo de la consagración al Señor, que ustedes y yo aprendamos a ser persistentes, no importa la situación, no importa la época, no importa la necesidad, pero persistir al Señor. Una de las cosas que uno tenemos que aprender como pueblo del Señor es que si Dios contesta una oración o no la contesta, igual nosotros tenemos que seguir firmes en la fe en el Señor. Alguna vez tuve una experiencia así y en ese momento le dije al Señor, Señor, si contestas o no me contesta la oración, yo igual seguiré esperando y seguiré confiando en usted. Eso es fe, eso es persistencia. Y eso es lo que la Biblia manda a cada uno de nosotros que tenemos que aprender. Conteste o no conteste, Señor, usted tiene que persistir, ¿cierto?, en la fidelidad en el Señor y seguir creyendo en el Señor. Verso 7. Claro está del capítulo 18. Volvamos al capítulo 18 de Segunda de Reyes. Verso 7. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Su lucha. Fue un hombre que luchó, ¿cierto? Luchó de manera victoriosa. Dice, luchó contra sus enemigos. ¿Quién eran los enemigos? El rey de Asiria, ¿cierto? Dice, y no le sirvió la lucha, ¿cierto? Que debemos nosotros tener todos los días. Primera de Timoteo, vayamos rápidamente allí, capítulo 6, versículo 12. Pablo le enseñó esto a Timoteo. A ver si lo encuentro. Capítulo 6, verso 12. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿cierto? Entonces, somos llamados en nuestra consagración a mantener la lucha constante. El contexto de las palabras de Pablo a Timoteo son los siguientes. Un contexto donde él tenía que luchar contra la falsa doctrina, contra la codicia, contra las peleas, contra todo tipo de pecado, ¿cierto? La lucha contra todos nuestros adversarios, los cuales podemos tener en nuestro contexto, pueden ser similares a esto o pueden ser otros, ¿cierto? Esos enemigos ocultos que batallan contra nosotros, la tentación, el pecado, todas esas cosas. Nosotros tenemos que tener una lucha constante dentro de nuestra consagración. Nosotros tenemos que ser inflexibles contra el pecado. Porque lo que dice la última parte del verso 7 de Segunda de Reyes, en el capítulo 18 dice, y no le sirvió más. Nosotros, mis queridos hermanos, no podemos estarle sirviendo al pecado. Nosotros no podemos ser siervos de las obras del mal. Nosotros somos llamados a servirle únicamente al Señor. Por eso ustedes y yo tenemos que luchar dentro de nuestra consagración al Señor, y será una lucha de todos los días. ¿Qué resultado le trajo esto a la vida de Ezequías? Y que con seguridad le traerá resultados, o el mismo resultado a usted también. Verso 7. Allí encontramos también la respuesta. Verso 7, mire, dice, y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, él prosperaba. El resultado, una vida victoriosa. Pero ojo, ¿cierto? Ojo. Cuando pensamos en una vida victoriosa, estamos pensando en una vida sin problemas, ¿cierto? Y es que nuestra imaginación empieza a volar y a crear esas ideas. O alguien le enseña a uno eso, que la vida victoriosa es una vida sin problemas y solo prosperidad por todos lados, ¿cierto?
una vida sin dificultades, pero eso no es así, eso no es lo que enseñan las Escrituras. La misma palabra, ¿cierto? Victoria encierra un principio, y es que, o varios principios, es que no hay victoria si no hay batallas. No hay victoria si no hay un sacrificio. No hay victoria si no se da, donde no hay ningún tipo de batalla. Tendremos vidas victoriosas, pero como resultados, ¿cierto? De pelear batallas, como resultado de un esfuerzo. Porque no va a haber una victoria si no hemos peleado antes. Una vida victoriosa se alcanza a través de las luchas. Salmo capítulo 1. Vamos rápidamente en el verso 3. Nos dice lo siguiente: serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero los versículos anteriores está hablando del hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni tuvo pensamientos de pecado, ni se sentó a enseñarle el pecado otras palabras, sino que tomó la decisión, la determinación, ¿cierto? Tomó la determinación de servir a la ley del Señor, y como resultado, una vida victoriosa. Pero antes este hombre tiene que luchar en contra de la corriente, en contra de la cultura que quiere imponernos sus principios. Hoy, y esta manera de conclusión hoy, es todo un desafío para nosotros imitar los rasgos de consagración al Señor. Los rasgos de consagración de Ezequías son todo un desafío para la iglesia de hoy. Y yo los llamo a ustedes a aceptar ese desafío, mi querida hermana. Porque nosotros estamos llamados a consagrarnos al Señor. Pero esa consagración tiene su esfuerzo. Y ese es el desafío al cual yo le llamo a que usted acepte en este día. Somos llamados, ¿cierto?, a imitar los rasgos de consagración del rey Ezequías. Que el Señor nos dé la fortaleza, que el Señor nos ilumine el camino, que el Señor nos dé su inspiración para lograr una consagración que glorifique su santo nombre. Mi hermano, que tenga un muy feliz día, que hoy pueda descansar bastante en el Señor, y nos veremos en la próxima oportunidad. Dios los bendiga.